Hay silencios que no gritan, pero pesan. Silencios que se instalan en una casa y nunca se van. En Lititz, un pequeño pueblo de Pensilvania, hubo uno que comenzó una mañana cualquiera de 2002. No fue una noche violenta ni una escena caótica. Fue algo mucho más inquietante, la ausencia inexplicable de una madre. Cuando alguien desaparece sin dejar rastro, lo que queda no es solo una pregunta, sino un eco constante que atraviesa los años. ¿Se fue? ¿Le pasó algo? ¿Por qué nadie vio nada? Este es uno de esos casos donde el misterio no se construye con sangre ni con escenas extremas, sino con decisiones humanas, con dolor acumulado y con la fragilidad de la mente cuando ya no puede sostener más peso. Esta es la historia de la desaparición de Brenda Heist. Brenda Heist no era una desconocida ni una figura en los márgenes de la sociedad cuando todo comenzó. Era una mujer común, una madre de 2 hijos, una residente más de Lititz. Su vida, desde afuera, parecía seguir el guión que muchos consideran estable. Matrimonio, hijos, responsabilidades cotidianas. No era una persona que buscara llamar la atención ni alguien asociada a conductas de riesgo evidentes. Pero como ocurre en tantos casos reales, la superficie no siempre revela lo que sucede puertas adentro. Brenda estaba casada y atravesaba un proceso de separación complicado. Las tensiones familiares no eran un secreto para quienes estaban cerca, aunque tampoco eran vistas como algo extraordinario. Discutir, sentirse atrapada, sentirse incomprendida, son experiencias humanas comunes. Sin embargo, en su caso, ese malestar estaba acompañado por una sensación constante de agotamiento emocional. Cuidar de 2 hijos pequeños, enfrentar problemas económicos y vivir un conflicto marital prolongado fue erosionando su estabilidad interna. Las personas que la conocían la describían como reservada, responsable, dedicada a sus hijos. No había antecedentes de fugas, ni amenazas de desaparición, ni comentarios dramáticos que anticiparan lo que vendría. Por eso, cuando Brenda no regresó a casa, la confusión fue total. No encajaba con la imagen que se tenía de ella, y justamente ahí comienza uno de los aspectos más perturbadores del caso, cuando alguien desaparece sin encajar en el estereotipo de alguien que se iría. La mañana de su desaparición en 2002 fue aparentemente normal. Brenda dejó a sus hijos en la escuela. Nada en ese acto cotidiano indicaba que sería la última vez que los vería durante más de una década. Después de eso, simplemente no volvió. No regresó a su hogar, no llamó, no dejó una explicación clara. Con el paso de las horas, la preocupación se transformó en alarma. Las primeras reacciones fueron las habituales. Familiares y autoridades pensaron en un posible crimen. Se revisaron rutas, se investigaron conocidos, se analizó su entorno más cercano. Cuando una madre desaparece, la hipótesis de que se haya ido voluntariamente suele ser la última en considerarse. La narrativa social nos dice que una madre no abandona a sus hijos. Y cuando lo hace, incluso por razones complejas, el juicio es inmediato. La investigación inicial no encontró señales claras de violencia. No hubo indicios contundentes de un secuestro ni de un ataque. Tampoco se encontraron cartas detalladas ni despedidas explícitas. Solo fragmentos. Pequeñas pistas que no llevaban a ningún lugar concreto. El tiempo empezó a pasar, y con él llegó la frustración. Cada día sin respuestas debilitaba las esperanzas de encontrarla con vida, pero al mismo tiempo no permitía cerrar ninguna puerta. Para los hijos de Brenda, la desaparición se convirtió en una herida abierta. Crecieron con la ausencia convertida en parte de su identidad. Para ellos, el misterio no era una historia policial, sino una pregunta íntima. ¿Por qué mamá no volvió? La falta de respuestas es una forma particular de dolor. No permite duelo ni aceptación. Solo deja espacio para suposiciones y culpas silenciosas. Con el paso de los meses, el caso fue perdiendo atención mediática. Como sucede en tantos otros, fue archivado, aunque nunca cerrado oficialmente. Brenda Heist se convirtió en un nombre más en las listas de personas desaparecidas. Un rostro en un cartel, una ficha en una base de datos. El pueblo siguió adelante, pero el eco de su ausencia permanecía en quienes la amaban. Mientras tanto, lejos de Lititz, otra historia se estaba escribiendo. Una historia que nadie vinculó con aquella madre desaparecida en Pensilvania.
En diferentes estados, una mujer vivía en situación de calle, sin documentos, sin una identidad clara, moviéndose de un lugar a otro. Para quienes la veían, era solo una persona más atravesada por la pobreza y la exclusión. Nadie imaginaba que llevaba consigo un pasado que alguien estaba buscando desesperadamente. Durante más de una década, Brenda vivió al margen del sistema. Se trasladó de estado en estado, durmiendo en refugios, dependiendo de la caridad de desconocidos. Según relataría más tarde, su mente estaba fragmentada. No se trataba de una amnesia total, sino de una desconexión profunda con su vida anterior. El estrés, la presión emocional y la sensación de no tener salida habían producido una ruptura interna. En psicología, este tipo de respuesta no es común, pero existe. Cuando una persona se siente atrapada sin opciones, la mente puede optar por una huida radical, no solo física, sino identitaria. No es una decisión consciente en el sentido tradicional, es más bien un colapso silencioso. En el caso de Brenda, abandonar su vida fue, paradójicamente, la única forma que encontró para sobrevivir. El giro inesperado ocurrió en 2013, 11 años después de su desaparición. En un refugio para personas sin hogar en Florida, una trabajadora social observó algo familiar. Había visto el rostro de esa mujer antes, no en persona, sino en un cartel de personas desaparecidas. La memoria humana tiene una capacidad sorprendente para reconocer patrones incluso después de mucho tiempo. Esa chispa de reconocimiento cambió el curso de la historia. Tras una serie de verificaciones, se confirmó lo impensable. La mujer sin hogar era Brenda Heist. Estaba viva. No había sido asesinada ni secuestrada. Había estado desaparecida, pero no perdida en el sentido tradicional. Había estado huyendo de una vida que sentía insoportable. La noticia sacudió a su familia, a la comunidad y a la opinión pública. Las reacciones fueron diversas y, en muchos casos, contradictorias. Alivio, incredulidad, enojo, confusión. Para algunos, Brenda era una sobreviviente. Para otros, una madre que había abandonado. La realidad, como casi siempre, era mucho más compleja que cualquier etiqueta. Cuando Brenda habló, explicó que no se sentía capaz de enfrentar su situación en aquel entonces, que no pensó en las consecuencias a largo plazo, ni en cómo su ausencia afectaría a sus hijos. No porque no los amara, sino porque su mente estaba saturada. El dolor no siempre permite una visión clara del futuro. Desde el punto de vista de la investigación, el caso reveló los límites de los sistemas de búsqueda. Brenda había cruzado múltiples estados sin ser identificada. Vivió en espacios donde las personas suelen ser invisibles para la sociedad. Su historia evidenció cómo alguien puede desaparecer a plena vista, no por un crimen, sino por una falla colectiva en reconocer la humanidad de quienes viven en los márgenes. Las consecuencias no fueron simples. Reaparecer después de 11 años no borra el pasado, no repara automáticamente las heridas. Brenda tuvo que enfrentar el impacto de sus decisiones y el dolor que causó, incluso si no fue intencional. Sus hijos tuvieron que reconciliar la imagen de la madre que perdieron con la mujer que reapareció. No hay manual para eso. Desde una perspectiva psicológica, el comportamiento de Brenda puede entenderse como una respuesta extrema al estrés crónico. La combinación de presión familiar, conflicto emocional y una percepción de falta de control puede llevar a estados disociativos. La mente, en un intento desesperado de protegerse, corta la conexión con aquello que duele. No se trata de justificar ni de condenar, sino de comprender. El true crime, cuando se aborda con humanidad, no busca villanos simples ni héroes absolutos. Busca entender cómo personas comunes llegan a situaciones extraordinarias. En este caso, no hubo un acto violento, pero sí un profundo quiebre psicológico. La desaparición de Brenda Heist nos obliga a replantear nuestras ideas sobre la responsabilidad, la salud mental y el abandono. Nos recuerda que no siempre hay señales claras antes de una ruptura, que alguien puede sonreír, cumplir con sus obligaciones y aún así estar al borde del colapso. También nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Cuántas personas viven hoy al límite, sosteniendo una vida que sienten ajena, sin que nadie lo note? ¿Cuántas están a un paso de desaparecer? No porque quieran dañar a otros, sino porque no encuentran otra forma de escapar de su propio dolor.
Al final, este caso no trata solo de una mujer que se fue, sino de una sociedad que muchas veces no sabe cómo escuchar antes de que sea demasiado tarde. La historia de Brenda Heist no tiene un cierre perfecto. Tiene cicatrices, preguntas sin respuesta y una verdad esencial. La naturaleza humana es frágil, compleja y profundamente contradictoria, y entender eso es quizá el primer paso para que historias como esta no se repitan.